de Les Sabines, Cervera, nos viene Ana Torres. Y la experiencia se llama, así tenemos que colocar esta música, aprendizaje cooperativo, un contenido a enseñar. ¿Cómo se ha organizado la escuela? Bueno, una cosita, aunque es una experiencia primaria la anterior, vale no solo para la primaria, porque consiste en insertar el aprendizaje cooperativo, las estructuras, que podríamos insertar más, en cualquier actividad habitual. En cualquier actividad habitual. Por eso vale para todas las etapas. Se vio que no había suficiente, es decir, el trabajo que
tenía que hacer era tan grande que con una hora a la semana no había ni para empezar. Entonces, el equipo directivo propuso la creación de un grupo de trabajo de aprendizaje cooperativo que trabajara fuera del horario lectivo. Claro, esto era pedir a los maestros trabajar una hora más o dos, porque me parece que hacemos 2 horas a la semana más. Entonces, el equipo directivo se puso en contacto con el CRP, lo que era un centro de recursos, para que se nos reconociera como una formación interna, es decir, no con dinero, pero sí con horas. Como una formación a nivel de horas, ¿de acuerdo? Vale, ¿pasamos? Sí. Entonces, ¿qué más? No. Vale, entonces, claro, en esta comisión y en este grupo de trabajo se tenía que hacer mucha faena a nivel de organizar. ¿Cómo organizar esos documentos? ¿Cómo nos planificamos? Porque teníamos que planificar. Si era un contenido que queríamos enseñar, lo teníamos que planificar. Lo teníamos que planificar. Y lo teníamos que escribir. Lo teníamos que poner en carpetas. Ahora no voy a explicar mucho de esto porque como todos los... A ver, habéis explicado mucho todo esto, pues como hemos visto que íbamos por lo mismo, ya no lo repetimos y además estamos satisfechas porque creemos que también vamos en buena línea, porque hemos visto que estamos haciendo las mismas cosas que hacéis vosotros, ¿vale? Entonces, otra propuesta, que esta la hizo el equipo directivo, pero no hace 2 años, sino para este curso que hemos hecho, fue incluir dentro del horario lectivo de los alumnos una sesión semanal de aprendizaje cooperativo, donde en el espacio horario había, que no escribíamos matemáticas, ni escribíamos inglés, ni escribíamos lengua. Bueno, había aprendizaje cooperativo, bueno, está en catalán, tampoco no se ve muy bien, el treball cooperativo, aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Una sesión semanal de 3/4 de hora. Fijaros que desde P3 hasta sexto. Todos los cursos. Entonces, P3, alumnos de 3 años, infantil. Sí, infantil de 3 años, ¿sí? Entonces, es una franja horaria de 1 hora, donde en educación infantil es de 1 hora, donde hay medio grupo, es decir, aquí los lunes medio grupo se quedaba con la tutora a hacer aprendizaje cooperativo, el otro medio grupo me parece que se iba a hacer psicomotricidad con otra maestra y al día siguiente había cambio. Quienes habían ido a psicomotricidad hacían trabajo cooperativo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta sesión es de 3/4 de hora, pero hay 2 sesiones, pero porque es medio grupo. ¿De acuerdo? Entonces, este curso, todos los horarios de infantil y primaria tienen esta sesión. Vemos 2 sesiones, pero generalmente es una por grupo. ¿De acuerdo? Vale, nos pasamos. Entonces, dice hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Pues hasta 4, porque claro, como son sesiones donde se trabaja como contenido, es decir, aquí trabajamos el contenido. Después, este contenido que se está aprendiendo en estas sesiones, ya lo aplicamos en horas de matemáticas, en horas de lengua, en horas de... no sé si me explico, Se trabaja solo como contenido, ¿de acuerdo? Como si fuera una área más del currículum, ¿vale? Entonces decidimos que lo haríamos solo hasta 4 y que en 5º y 6º considerábamos que estos alumnos, después de tener estas sesiones desde P3 hasta 4º, consideramos que están lo suficientemente preparados, que han adquirido el contenido, ¿vale? Y nos parece, esto lo veremos dentro de unos años, que en 5º y 6º ya no hace falta trabajarlo como un contenido, sino que es una cosa que está tan sistematizada y que los alumnos la conocen tan bien que como contenido ya no es como la suma, ¿no? La suma se aprende como contenido en un curso determinado, pero que después ya continúan sumando, pero ya no lo tienen como un contenido. Pues un poquito lo mismo. Pasamos. Vale, entonces, ¿qué trabajamos en estas sesiones? Y este es el trabajo que se ha estado haciendo en la comisión y en el grupo de trabajo. Es decir, ¿qué se trabaja en estas sesiones que están en el horario? Organizarlo en carpetas, distribuirlo y un poco decidir con todo el claustro. Entonces, en el ámbito A se trabajan dinámicas de cohesión y a veces estas dinámicas de cohesión también hemos visto la necesidad de trabajarlas en tutoría. Es decir, que no es suficiente. Pero aquí, en estas sesiones, aprenden a cómo se hace
aprenden a cómo se hace la maleta, aprenden a cómo se hace, pero aprenden cómo se hace. Después lo practican en otras sesiones, ¿sí? Si quieren, a ver, pincha uno, dos. El infantil, el primer, de arriba. Vale, entonces, el grupo de trabajo y la comisión lo que hizo era organizar. ¿Qué es lo que queríamos? Pues esto lo tenéis hecho muchos de vosotros, hemos visto. Organizar en el ciclo inicial qué dinámicas tienen que enseñar. Enseñar estas dinámicas. ¿Qué dinámicas tienen que enseñar en el ciclo medio? ¿Qué dinámicas? Está escrito. Venga, pasamos a otro. Que parece muy rápido, ¿eh? Abajo en la presentación. Vale, entonces, ¿qué trabajamos del ámbito B? Del ámbito B pues, se aprenden a hacer las estructuras, las aprendemos a hacer. Tenemos medio grupo, aprendemos cómo se hace un foro giratorio, aprendemos cómo se hace, bueno, sí, echamos una. Vale, entonces esto también esta es una decisión que se tomó desde el grupo de trabajo y desde la comisión, está consensuado, está pactado. No es un documento cerrado, es decir, que está abierto a cambios, porque puede ser que haya cosas que no funcionen, pero aquí, más que nada, es que, por ejemplo, el primero, sabemos que en estas sesiones de trabajo cooperativo se tiene que enseñar el folio giratorio, lápices al medio, el juego, se tiene que enseñar eso, enseñar. Y esto quiere decir que nos lo tomamos con calma, que hacemos modelaje, en esta sesión se modela, se tiene que modelar, ¿de acuerdo? Que después ya los niños en otras clases ya lo hacen por sí solos. Ven, ponemos otra vez el power. Y ahora, bueno, ¿dónde estábamos? ¿Estábamos en esta? Vale, muy bien, entonces, ¿qué más enseñamos en estas sesiones? Ponemos los cargos. A ver, los cargos, para que después los alumnos sepan desarrollar su cargo, es importante haber aprendido y no es suficiente decir, mira, tú eres el secretario y el secretario hace esto. No es suficiente. Creemos nosotros, pues. Vale, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero se diseñaron como unas tarjetas, ¿vale? Para cada cargo. Entonces, por ciclos, cada uno de los cargos tiene como una consigna que nos sirve para trabajar la lengua oral. Aquí está en catalán, ¿eh? Los niños y las niñas de mi equipo es decir, el portavoz tiene un modelo. ¿Cómo yo puedo dirigirme al público? Y entonces ellos en su tarjeta, después las veréis, delante veis como esto. Delante tiene este dibujito, portavoz, y detrás tiene esta consigna. Es decir, al principio los alumnos tienen que mirar, pero después lo aprenden. Y dice, pues los niños y las niñas de mi equipo hemos decidido, hemos pensado, hemos acordado, hemos dicho, tienen su modelo. Claro, después esto va variando, porque nos secuenciamos. No, dice lo mismo el portavoz del ciclo inicial que lo mismo que el portavoz del ciclo medio, es decir, que el lenguaje también va variando. Ponemos la power. Vale, y después aquí, por ejemplo, las rúbricas. Claro, la rúbrica también es una cosa, primero la tenían los alumnos, pero no la sabían utilizar. Es decir, que también hemos visto que la rúbrica tiene que formar parte del contenido, se tiene que enseñar como un contenido. Entonces, lo que hacemos en esta sesión de trabajo cooperativo, cogemos lo que es la rúbrica que hemos diseñado para ese ciclo, porque también tenemos una rúbrica diferente para cada ciclo, y entonces, intentamos que los alumnos entiendan y aprendan qué significa todo esto y cómo se tiene que gestionar y cuándo yo debo poner todos los miembros del equipo nos ayudan y compartimos las ideas. ¿Qué quiere decir implicación del equipo? Es que todo esto hemos visto que se tiene que trabajar con el alumnado, porque si no ellos pues además son bonachones y todos lo hacen. No, y es importante enseñar a que sean críticos, ¿no? Venga, otro, que me queda un minuto. Ya terminamos. Venga. Vale, y después, esto de los ámbitos A y B. Y en el ámbito cero, que trabajamos mucho, son los cuadernos del equipo. Tenemos los cuadernos del equipo de ciclo inicial, medio, superior e infantil. Están todos diseñados. Este año ya hemos hecho 2 planes del equipo, 2. La idea es, de momento, no ser más ambiciosos y cada curso es para hacer solo 2 planes del equipo. Entonces, en estas sesiones hacemos la parte del cuaderno del equipo también. Ponemos, por ejemplo, ponlo en el ciclo medio mismo. Vale, pasamos una hoja. Abajo, vale. Por ejemplo,
6, hay 3 en este momento solo. Y el maestro está más en contacto con los alumnos. Bueno, y es el momento que ellos rellenan esto. Y bajamos atrás. Bueno, no sé, cómo somos, nos analizamos un poquito más. Nos buscamos el nombre, lo justificamos porque hemos escogido este nombre, porque el logotipo. Entonces, es cuando también hablamos del coordinador, qué funciones tiene, es decir, que los alumnos se ponen en situación. Otra para... Vale, y entonces, esto era el cuaderno, y se deja punto. El cuaderno se termina en estas sesiones de trabajo cooperativo. Después empiezan los planes, y los planes sí que se van desarrollando a medida que avanza la unidad didáctica y en las horas de... ¿Sí? Ya no me queda más.